Hola, bienvenidos. Yo soy Cami. Como siempre, les quiero agradecer por todo el apoyo que está recibiendo mi canal. Ya saben, soy nueva, pero me siento muy afortunada de tenerlos a todos ustedes aquí. Gracias por suscribirse y sobre todo por comentar. Les envío mis más sinceros agradecimientos y muchos abrazos. Pero bueno, como a petición de un suscriptor, fan de Juanda, me pidió que investigara el caso de Marilyn Monroe. Bueno, entonces Marilyn, cuyo nombre real era Norma Jane Mortenson, nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su nombre vendría ya que a su madre le gustaban mucho dos actrices, una la que se llamaba Norma y otra que se llamaba Jane. Marilyn fue un icono del pop y un sex symbol. Marilyn en sus primeros años de vida fue criada por su madre, quien le pondría el apellido de su ex esposo y padre legítimo de Marilyn, ya que en esa época quienes no tenían apellido eran llamados bastardos. Entonces, para que no lo llamaran así, su madre decide ponerle este apellido y quedaría con el nombre completo, pero en unos años más adelante ella decide cambiar su nombre por Norma Jane Becker. En la infancia de Marilyn tuvo muchos inconvenientes. Marilyn sufrió mucho, bastante, porque su madre tenía una fuerte adicción y ciertos problemas mentales, los cuales llevarían a Marilyn a estar en orfanatos y en hogares de paso. Nunca estuvo pues en un lugar estable. Se dice que incluso estuvo en 12 hogares. Su mamá trató de recuperarla en un tiempo, quiso estar estable con ella, pero lamentablemente no lo logró y volvió a manos de una de las mejores amigas de la mamá, quien sería una de las personas que más la impulsarían para que continuara una carrera en el espectáculo y en la fama. El nombre de la mejor amiga de la mamá de Marilyn era Grace McKee, pero ella la quería, la apoyaba, la alentaba a salir adelante. Tristemente, su esposo y su hijo no pensaban así, ya que se rumora que fue víctima de abuso por parte del esposo de Grace y del hijo. Tristemente, cuando Marilyn tenía unos 18 años, ya llevaba dos intentos de suicidio, ya que llevaba una vida muy triste, se sentía muy vacía y como rechazada. O sea, sentía un rechazo inicial por su padre y luego por su madre, que sin querer queriendo, pues al fin y al cabo sí fue como rechazada por ella. Tristemente, cuando sucede eso en la casa de la amiga de la mamá, ella se muda a otro lugar que también era como parientes de ella, y allí se dio cuenta que tenía una media hermana por parte de su mamá. O sea, tenía alguien con quien compartir un vínculo. Se dice que se llevaba muy bien, incluso cuando Marilyn ya era pues una persona famosa, pero tristemente el padre, el pilar de este hogar, le dieron una oferta de trabajo, pero fuera de Los Ángeles, o sea, tenía que mudarse de casa. Y pues Marilyn no quería irse porque sabía que en Los Ángeles era donde iba a encontrar el camino hacia lo que en algún momento fue. Entonces Marilyn, para no mudarse, decide casarse. Ella decide casarse con una persona que conocía, ya que era vecina de la familia y también era hijo de un policía. Entonces tomó la decisión de casarse para no tener que mudarse. Y se casó con James. El chico la quería mucho, se querían bastante, entonces tenían como cierta afinidad. Pero resulta que James decide enlistarse en la marina, se retira en la marina y deja a Marilyn sola en ese momento, y ella decide empezar a trabajar. Entró a trabajar en una fábrica en la cual era trabajar con municiones. En esa época era muy común que las personas trabajaran en fábricas de municiones, ya que estaban en guerra, por así decirlo. Entonces, mientras ella estaba trabajando, llega alguien que le cambiaría la vida. Sí, en 1944 llega un famoso periodista a buscar qué significaba la mujer en ese entonces o qué aporte brindaba la mujer en ese entonces, que era la Segunda Guerra Mundial, y descubrió a Marilyn. La vio y quedó totalmente impresionado con la belleza que tenía esta mujer y decide preguntarle que si se dejaba fotografiar para él exponerla. Ella acepta, claro, acepta, e hizo la mejor sección de fotos. O sea, fue algo increíble. Tanto que cuando este hombre las publica,
todas las personas quedan enamoradas de ella y empiezan a solicitarla, a llamarla, a buscarla para que empiece a hacer publicidad. Desde allí comenzaría una carrera muy, muy famosa como modelo y también incursionaría en el mundo de la actuación. Para 1945 ya era una modelo reconocida. Imagínense cómo creció en un momento tan corto, creció bastante y ya era una persona reconocida en ese medio. Para 1946 se divorcia y también renuncia a la fábrica en la cual ella estaba trabajando para continuar con sus ilusiones de ser una persona famosa, ser una actriz famosa, reconocida. Se quiso meter de lleno a la fama y como le llamaba tanto la atención la actuación, en 1946 firmó con 20th Century Fox su primer contrato. Allí empezaría como actriz de reparto y ganaría unos $125 semanales. Entonces también decide cambiar su nombre, porque ella no se llamaba Marilyn desde el principio. Cambió su nombre por Marilyn Monroe, como la reconocemos hoy en día, y decide que Monroe lo tomaría de su abuela, como el apellido de soltera de su abuela, y Marilyn porque le gustaba una actriz que se llamaba así. Una de sus actrices favoritas era Marilyn Miller, entonces de ahí tomaría su nombre. Marilyn Monroe lo conformaría con dos personas que para ella eran bien importantes. Entonces, en 1947 hizo su debut, un papel muy importante en una película llamada Chucky and Miss Figure. No sé si lo pronuncié bien, lo siento, pero así fue como la encontré. Para ese entonces estaría teniendo un amorío con una persona llamada Johnny High, quien sería quien la impulsaría bastante para que consiguiera más papeles. O sea, empezarían a tener una relación y él, como era una persona reconocida en este medio, la impulsaría mucho para que ella consiguiera más papeles y se hiciera más reconocida. Pero tristemente el señor muere en 1950. Esto llevaría a que Marilyn sintiera de nuevo cierto rechazo o abandono porque ya se sentía muy atraída por este señor, por Johnny, y sentía ya mucho afecto por él, muchos malos recuerdos. Haría que ella reviviera ese sentimiento de soledad. Entonces tuvo que ser internada porque en ese entonces ella se sentía tan mal que empezaría a tomar medicamentos para poder dormir. Entonces, como eso llevaría a Marilyn a sentirse un poco de nuevo sola, caer en soledad, se puso muy deprimida. Entonces empezaría a utilizar fármacos, porque aparte de que estaba muy triste, con mucha depresión, también estaba cayendo como en insomnio, no podía dormir bien. Ella decía que las noches no sabía para qué se habían hecho las noches, que porque para ella eso era dar un brinco y ya. O sea, la noche para ella no existía, no podía descansar, era más como un sufrimiento, así lo tomo yo. Pero afrontaría todo esto y en 1953 obtendría su primer protagónico en la película Niagara y sería la protagonista llamada Ross. Este protagónico la hizo aún más famosa, hizo que llamara mucho más la atención e incluso llamó la atención de un beisbolista famoso de ese entonces que se llamaba Joey DiMaggio y el 14 de febrero de 1954 este le propuso matrimonio. Pero en 1955 la llaman para que realice otra película muy famosa que en ese entonces se llamaba Seven for Hits, pero eso no le gustó a Joey, no le gustó porque llamaba mucho la atención. Entonces su matrimonio fue bastante corto, duró tan solo 9 meses y en 9 meses yo le dije, más, no quiero que hagas esto, quiero que sea solo para mí. A lo cual Marilyn dijo que no, entonces decidieron abandonar el matrimonio y se divorciaron. En este mismo año, en 1955, Marilyn decide renunciar a la Century Fox, ya que había solicitado que le aumentaran el salario. Ya llevaba, pues, ya tenía varios protagónicos y ya era una persona más reconocida, creía que merecía más y ellos se negaron. En cambio, a otros compañeros sí se lo habían aumentado y a ella no, lo cual ella creyó muy injusto. Entonces, por esto decide renunciar. Poco después, la Century Fox salió diciendo, difamándola, o sea, hablando mal de ella, a lo cual Marilyn dijo, no,
no lo voy a permitir, voy yo a salir a la luz y voy a hablar bien de mí, no voy a permitir que nadie manche mi nombre. Y dijo las cosas claras, tal cual como se los acabo de decir, había renunciado por estos motivos y no por lo que la Century Fox estaba diciendo. Después de esto, de la renuncia, de que la Century Fox quisiera hablar mal de ella y obviamente de su separación, Marilyn decide como regresar un poco en lo que ya había avanzado y se regresa para estudiar en la Actor Studio. Esta academia era como para personas que apenas estaban comenzando en el mundo de la actuación y querían como empezar desde cero. Y eso era lo que ella quería, porque en la otra parte donde estaba trabajando la hacían ver como un poco el estilo de la rubia tonta, o sea, la rubia tonta, y no, ella no quería esa imagen, quería otra. Ella quería ser reconocida por lo que era y valorada por lo que era una excelente actriz. Después de estar en esta academia, en 1956 se casaría con un dramaturgo reconocido llamado Arthur Miller, quien era judío, y para ese entonces Marilyn también decidió cambiarse a esta religión para estar con él. También Marilyn desearía sacar su propio estudio, ya que su carrera estaba como en aumento, en auge, pero lamentablemente esto le duraría muy poquito, porque tristemente en 1959 Marilyn tuvo una decaída impresionante. Llegaba tarde al set, se le olvidaban las líneas, todo lo que tenía que aprender para las películas. Era totalmente un caos, su salud física se había derrumbado totalmente al punto de que sufría tanto estrés que allí perdería a su primer hijo por un aborto espontáneo, de tanto estrés que tenía en ese entonces. Y no solamente era cansancio físico, sino como cansancio emocional y desgaste emocional. Tanto así que empezaría a ir al psiquiatra, visitaría al psiquiatra y allí le recomendarían ciertos medicamentos, pero lamentablemente Marilyn abusaría de ellos, de los fármacos, y empezaría en el mundo del alcoholismo. Esto haría que en 1961 Arthur decidiera terminar con su matrimonio, ya no quería estar más con ella y esto empeoraría aún más la salud de Marilyn. Haría que ella estuviera mucho más decaída, sufría muchísimo de insomnio, no podía dormir, no se sentía bien, estaba desgastada demasiado física y mentalmente. Para 1962, Marilyn estaba rodando una película muy reconocida en ese entonces que se llamaba Something Got to Give. Y esta película, no sé por qué, dicen que le trajo muchos problemas respiratorios. O sea, empezó a decaer impresionante, su sistema respiratorio fallaba constantemente, tenía muchos problemas como rinitis, y esto haría que el set también fuera un caos porque sus problemas físicos y mentales también ese entonces harían que se repitieran muchas escenas y estaban tratando de hacer que todo fluyera, pero lamentablemente no era así, no se lograba tener cierta afinidad en el rodaje de la película, ya que ella se sentía muy mal. Ella, pasando alto todas las recomendaciones que le habían dado los médicos, decidió el 19 de mayo asistir al cumpleaños del entonces presidente John F. Kennedy. Allí cantaría el mítico Happy Birthday, Mr. President, y sería un ícono hasta el día de hoy, porque creo que muchos de nosotros hemos visto esa parte en la que ella le canta con su hermosura. Se rumora que a partir de ese entonces ellos tendrían una relación extramatrimonial. O sea, él estaría engañando a su esposa con Marilyn, pero hasta el día de hoy nunca se confirmó, o sea, solo fue un rumor. Es muy triste porque ellos se conocieron y a los pocos meses se encontrarían muerta. La encontraron boca abajo, usando solo su Chanel y unas sábanas. La encontraron el 4 de agosto de 1962 sin vida. Fue muy extraño porque dijeron que había sido por una sobredosis de barbitúricos, y fue raro porque cuando le estaban haciendo la autopsia no tenía nada en el estómago. O sea, el estómago estaba totalmente limpio, pero sí encontraron rastros de varias sustancias en su colon. Entonces parecía como si le hubieran hecho un enema para que estuviera esto allí. Entonces ellos creían que en la noche, cuando se estaba tomando sus somníferos, ella algunas veces hacía cierta mezcla, cogía su champaña
agujeraba un poquito las pastillas para que se diluyeran en el licor, lo cual era sumamente peligroso. Esto era casi como un suicidio. Ella se lo tomó y dicen que esto le ocasionó tanto sueño, la dejó tan inconsciente, que alguien le pudo haber hecho un enema y le pondrían una solución de Nembutal. Pero, ¿quién sería esta persona? Muchos pensaron que era la persona que estaba haciendo los servicios domésticos en su hogar, porque cuando llegaron vieron que esta señora estaba lavando todas las sábanas, todo lo que había alrededor y dejó absolutamente toda la escena del crimen limpia, como si estuviera ocultando algo. Si no quisiera que nos diéramos cuenta de algo, porque si limpiamos todo, obviamente muchas pistas se iban a perder. Entonces era como la primera sospechosa. Luego empezaron a sospechar de John F. Kennedy, que era el presidente de ese entonces, y también sospechaban de su hermano Robert, pero eso nunca se confirmó, o sea, nunca se dio como un hecho de que ellos hubieran hecho algo contra ella. Han pasado muchos años, han investigado muchísimo, han tratado de recopilar lo más que pudieron, pero hasta el sol de hoy siguen pensando que fue un suicidio. Pero creen que fue un suicidio accidental. Pues resulta y sucede que, como les dije anteriormente, tantas mezclas, o sea, ella consumía muchos medicamentos. Asistía donde su psiquiatra que le recetaba unos medicamentos y asistía donde su médico que también le recetaba otros medicamentos. Entonces, para mí, para muchos investigadores, eso fue más bien como una negligencia médica de una mezcla de muchos fármacos. Entonces, estaría consumiendo todos esos fármacos y aparte estaría consumiendo licor. Y encontraron que hubo como cierta mezcla. Le dieron hidrato de cloral y le dieron el Nembutal, que están totalmente prohibidos mezclarlos porque pueden ser extremadamente letales. Esa mezcla, aparte de que se considera netamente letal, sería la que le ocasionaría un paro respiratorio, porque la mezcla de estos dos fármacos disminuía la respiración, al punto de que como estaba tan mal, como estaba en estado de licoramiento, creen que fue esto lo que le ocasionó la muerte. Tristemente murió por negligencia, murió quizás por tantas mezclas, por hacer, por hacer todo esto mal hecho. O sea, nunca tuvo como un apoyo, nunca tuvo como alguien que la guiara realmente. Siempre, toda su vida se sintió rechazada, a pesar de que fue una persona tan hermosa, tan famosa. Tristemente fue una persona que sentía muchos vacíos, se sentía demasiado triste toda su vida. Y ella se mostraba alegre, se mostraba verdaderamente radiante, pero por dentro sufría abandono, sufría rechazo, sentía como como si se le hubiera derrumbado todo. Y esto creo yo que fue lo que más le incentivó a consumir tantos medicamentos y también a caer en el alcoholismo. También se dice que su abuela eh, tenía problemas mentales, su mamá tenía problemas mentales, aparte del problema con el alcohol. Y dicen que esto pudo haber sido heredado. Entonces, su abuela, su mamá, ahora ella, sufría trastornos mentales y esto lo llevaría también a cometer tantas veces intentos de suicidio, tantas veces, que quizás en esta última ocasión, sin un gusto, o sea, creo que fue un descuido mayormente, un descuido porque a veces consumía tantas pastillas que quizás en ese día, justo ese día, pudo haber tomado cierta cantidad durante todo el día, que eso sería lo que le ocasionó que no le encontraran en el estómago, sino en el colon. Y tristemente todo esto acumulado al final del día le ocasionaría un paro respiratorio. Entonces fue una muerte bastante triste para mí. O sea, yo sé que para muchos, pero para mí fue muy dolorosa. Recordar esto me hace muy triste porque fue una mujer muy bella
y cualquiera pensaría que como era tan hermosa podría tener el mundo a sus pies y lamentablemente no era así. Sufrió rechazo y soledad desde que nació. Nunca pudo superarlo porque cada vez que buscaba ayuda siempre era lo mismo. Incluso antes de todo eso, antes de que se casara con Arthur, ella seguía como teniendo encuentros con Joey después de que se separaron. Y Joey era como un apoyo para ella, pero no tan fuerte. Incluso dicen que una vez ella, de lo mal que estaba, se fue para un psiquiátrico. Allí pensó que era que se iba a quedar unos días, que la iban a atender súper bien, pero no. En el psiquiátrico, ella, sin ver la letra pequeña, firmó un documento en el cual decía que la iban a internar indefinidamente, posiblemente más de un mes. Marilyn sufrió muchísimo, sintió que esa soledad, porque a ella la pusieron en un cuarto aislado, sintió esa soledad impresionante y esto la llevó a quebrar una pequeña ventana que estaba en el cuarto y amenazaba con que se iba a hacer daño si no la dejaban salir de ahí. Se dice que también de tanto golpear la puerta, las paredes para que la dejaran salir, se le hizo muchas heridas en sus manos. Cuando todo esto sucedió, Joey se dio cuenta y fue hasta allá y habló, dijo que iba a incendiar todo, que iba a tumbar todo el psiquiátrico si no la dejaban salir. Entonces tenían cierta afinidad juntos, pero no era lo suficiente. No era lo suficiente para que Mariel se sintiera como acompañada. Y tampoco era, yo creo que eso fue antes peor, o sea, que la sacara de allá fue antes peor porque creo que si se hubiera quedado más, no hubiera pasado lo que pasó. Es más, si ella aún siguiera viva y fuera tratada en este entonces, no hubiera sufrido lo que sufrió, no hubiera pasado tantas tristezas, tantas penas y no hubiera tenido esta muerte tan trágica porque ella tenía todo para brillar, tenía todo para ser una persona reconocida y que hasta hoy pudiera haber estado. Precisamente no fue así. El caso para muchos sigue abierto, para mí también. Personalmente creo que hay ciertos detalles también, ciertas cosas, porque no solo podemos decir que fue un suicidio, sino negligencia, quizás, o fue alguna otra persona, entonces no lo sabemos, no lo vamos a saber, quizás nunca, pero los dejo a ustedes con la duda. Eh, ya les compartí lo que yo pensaba, lo que yo opinaba, quise hacer este resumen mayormente porque me lo pidió un suscriptor y porque me parece también muy interesante. Fue una persona muy reconocida, hasta el día de hoy es una persona muy influyente en todo el mundo y también lo quise hacer porque creo que es una historia bastante interesante. Entonces, los invito para que se suscriban, para que le den me gusta, compartan y sobre todo para que comenten bastante el video. Díganme ustedes qué creen que pasó, qué otros casos quieren que investigue, qué otras cosas quieren que haga. Recuerden que este espacio es para que ustedes tengan un miércoles de terror y para que también tengan un poco de suspenso y compartan conmigo las ideas que tienen. Les agradezco mucho por estar aquí, por verme. No olviden suscribirse en todas mis redes sociales. Recuerden, soy Cami con Viajito en Instagram y les mando un beso enorme. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Chao.